¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Un fin de semana muy interesante, muy frío, donde la no obligatoriedad de las elecciones internas hizo que el porcentaje aumentara muy poco, se moviera muy poco la aguja de anteriores situaciones como esta, lo que habla que los uruguayos no le estamos dando mucho valor a las elecciones internas o a esto de que sea voluntario y que podamos de alguna manera decidir si ir o no ir. A mí me llamó la atención muchísimo, sobre todo la votación baja que tuvo el Frente Amplio, pero en torno a la cantidad de gente que fue a votarlo. Pero para eso hemos invitado especialmente para el día de hoy al sociólogo que pronto presentará su maestría y nos vamos a obligar a partir de este momento a terminarla rápido como politólogo, pero además siempre ha estado analizando temas políticos, ustedes ya lo conocen, y con él vamos a analizar, desentrañar qué pasó ayer, pero qué va a pasar para las próximas nacionales. Gracias, Federico, por estar. Gracias, Raquel, por la invitación. En gusto. Gracias. ¿Qué pasó ayer? Ayer pasó de todo un poco. Pasaron muchas cosas. Muchas. Distintas en cada uno de los partidos, ¿no? Pero en términos generales diría que nos dio un susto al principio el bajo nivel de participación que podía ir mostrando el acompañamiento de la ciudadanía en las urnas. En la mañana las cifras que iban llegando a los distintos canales, televisión, radios, hablaban de una participación muy exigua, muy baja realmente. Y parece que conforme el día fue tomando un poquito más de temperatura, empezó a salir algún solcito por algún lado, por otro, la gente se animó un poco más, se olvidó el partido del sábado contra Perú. Estábamos bastante deprimidos, ¿no? Eso puede haber tenido. A nosotros el invierno, el frío, la oscuridad y el fútbol nos marcan. Mirá que parece que uno estuviera bromeando con estas cosas a veces, absolutamente. ¿no? Pero hay trabajos serios de investigación en Estados Unidos. El otro día un colega, Diego Ballarino, en su Twitter publicaba algunos de esos trabajos que tienen que ver con la no comparecencia de las personas a los actos eleccionarios por factores climáticos, que obviamente en otros países es mucho más fuerte, ese clima es mucho más duro y todavía impide más. Y también el tema del humor social producto de efecto de fracasos deportivos en un país como el nuestro. Ya estábamos prácticamente todos yéndonos a Porto Alegre el miércoles para ver la semifinal con Chile. Sí. Y bueno, nos aguaron la fiesta. Sí. Parecía entonces el bar nos quedó sin beberaje. El bar nos mató. El bar nos mató, nos dejó sin bebida. Así que ahí... Mis nietos vivaban y después había que explicarle por qué no. Pero si fue media cabeza, no media... Sí, eso fue tan finito que capaz que sin bar valía el gol. Entonces ahí era y más a la uruguaya valía el gol. Valía Hemos hecho mucho de eso. Creo que hubiéramos clasificado. Pero bueno, ya fue, ahora hay que pensar en la próxima Copa América. Cavani, el penal también fue por el VAR. El penal también fue por el VAR. Entonces hay que compensar. Compensamos. Pero veníamos, la verdad que un poco, yo por lo menos estaba bastante nervioso en un momento, cuando fui a votar a mi circuito, que era en el entorno de la 1 de la tarde, había votado apenas un 20% del total, entonces se presentaba como una jornada difícil en cuanto a la participación. Parece que el interior colaboró mucho en eso, una participación más importante en el interior que en Montevideo, y finalmente logramos estar en el entorno del 40%, que es una cifra superior a la de la instancia anterior, que fue de 37, y bueno, para lo que son elecciones no obligatorias a nivel de lo que son los estándares mundiales, estamos bastante bien. Claro, y lo otro que también el desaliento de lo político tiene que haber sido otro factor, ¿no? Porque, fíjate, 28 candidatos para 2 millones, no me acuerdo cuánto y pico de votantes, de electores. Además, una elección que en los 3 partidos más importantes, por lo menos con mayor peso electoral, estaba por definir temas claves en cada una de ellas. En el Partido Nacional, el fenómeno Sartori había obligado un poco a la colectividad blanca a movilizarse, a participar, a algunos para apoyarlo, otros para frenarlo.
En el caso del Partido Colorado, la disputa entre Sanguinetti y Talvi, que en las últimas semanas Talvi acortó esa ventaja, que finalmente, bueno, terminó con una gran a Sanguinetti ampliamente, pero que algunas encuestas daban como que Sanguinetti todavía podía ganar. Y en el caso del Frente Amplio, una elección histórica, ¿no? Con 4 candidatos, los 4 debutantes en materia de candidatura a la presidencia de la República, la ausencia de las figuras históricas del Frente, es decir, marcando un claro proceso de renovación, con 4 figuras que además permitían recorrer todo el espinel ideológico, si se quiere, que comprende al Frente hoy. Sin embargo, la participación del Frente Amplio fue casi similar en términos numéricos a la votación que tuvo Luis Lacalle Pou individualmente. Claro, y llegó a 255.000 monedas contra 450.000 del Partido Nacional, de los cuales Lacalle Pou tiene arriba de un 55%. Estamos casi diciendo que Lacalle Pou tuvo la misma cantidad que los 4 candidatos del Frente Amplio sumados. La noche, si tuviéramos que poner un titular, el que ganó en todas las puntas, el que no erró ningún penal, fue Lacalle Pou. Sí, todos ganaron bien. ¿Ah, es sí? decir, todos los candidatos ganaron y ganaron sin discusión. Es decir, que el mecanismo para ser proclamado candidato único a la presidencia de la República en el Uruguay implica que un candidato o un precandidato en la interna tenga que alcanzar el 50% más 1 de los votos o un 40% con 10 puntos de diferencia respecto del segundo. En el caso de los 3 partidos, Blanco, Colorado y Frente Amplio, los 3 candidatos que ganaron llegaron a tener o el 50%, el caso de Talvi y de Lacalle Pou, superado, o en el caso de Daniel Martínez, el 42-43% que va a terminar teniendo finalmente, y haberle sacado un 10% al segundo o la segunda. En los 3 casos, entonces, la convención no tiene necesidad de poner a votación de los integrantes de la misma la nominación del candidato a la presidencia de la República. Ahí era una de las jugadas que algunos especulaban que podía llegar a pasar en el caso del Partido Nacional, donde Lacalle Pou había caído en las últimas semanas, había encuestas incluso que lo ubicaban por debajo del 40%, algunas le dio 38%, otras le daban 42%. ¿Se asoció algo a alguna movida de Sartori? Porque se habla de un aluvión de votos apoyando, bueno, a Lacalle. A Lacalle. Yo creo que sí. Y hay un descenso bastante pronunciado de Larrañaga, ¿no? Creo que quien... O sea, los blancos no sé, de raíz, sí. de ahí creo que hay 2 histórico, factores. No sé cómo llamarlos. Sí, hay 2 factores clave ahí, me parece, que explicarían el crecimiento o la diferencia que Lacalle Pou finalmente obtuvo. Uno es probablemente la incorporación de un electorado de opinión, no un electorado blanco, de ese identificado ciertamente con el partido, que se volcó a votar a Lacalle Pou preocupado por el crecimiento de Sartori. Y otro, que quien pagó al final los platos rotos de la situación fue el senador Larrañaga, de probablemente individuos que podían haber tenido alguna chance de votar a Larrañaga, pero en los cuales operó un efecto similar al que a veces le pasa a los partidos más pequeños en la primera vuelta en octubre, cuando hay una definición muy peleada por la entrada al balotaje. La elección tiende a asumir algunos rasgos como si fuese una elección de segunda vuelta. Claro. Entonces hay individuos que pensaban votar a un tercer candidato, y dicen, bueno, no, quiero votar al segundo para que pueda pasar al balotaje o para que no haya balotaje. Entonces, bueno, ahí pero en este caso no era las nacionales, no era necesario. Las nacionales, pero evidentemente arrastró muchos votos externos al Partido Nacional y probablemente electores de Larrañaga que creyeron que votando a Lacalle Pou frenaban a Sartori. A Sartori, y que no iba a notarse tanto la diferencia entre Sartori y Larrañaga. Que no fue tanta al final, ¿no? Decir, bueno, pero Sartori quedó ahí. Sartori quedó segundo, la mayoría de las encuestas lo daban segundo. El tema es que la mayoría de las encuestas lo daban segundo, pero le daban una diferencia en algunos casos hasta de 10 puntos. Terminó siendo de 3 y algo, lo cual no es tan mala. El gran problema es que ni Sartori obtuvo los 30 puntos que se suponía que iba a tener de las encuestas, ni Larrañaga obtuvo los 24 o 25 que también algunas encuestas le daban, sino que a los dos los bajó el total de votos y Sartori quedó en poquito más del 20 y Larrañaga por ahí cerca del 17. ¿Habrán sido los votantes de interior profundo o no se sabe todavía? Bueno, no se puede especular. Son pocos, del interior profundo son muy pocos los votantes.
Sí hubo una presencia fuerte o más importante en porcentajes de participación del interior. En las capitales, en las localidades, ¿no? La maquinaria, digamos, electoral del herrerismo, del Partido Nacional en el interior es muy fuerte, es muy aceitada, y bueno, aumentando la participación en el interior, es razonable que la ventaja sea más a favor de Lacalle o eventualmente de Larrañaga que de Sartori, que podríamos decir que concentró su movimiento y su votación prácticamente en Montevideo, Canelones y departamentos. Ahora, Sartori logró insertarse en la política uruguaya. ¿Fue un ejercicio para él? No, bueno, parece serlo. Hace unos minutos que estamos hablando de él, así que quiere decir que sí se insertó. Realmente ese fue su principal éxito. Si uno lo mide ese éxito de acuerdo a lo que ese éxito costó, bueno, le debe haber salido muy caro. ¿Sí? Cada voto. Claro, invirtió una cantidad. Bueno, invirtió una cantidad probablemente por encima incluso del nivel de lo que es una campaña de primera vuelta para una campaña de internas, y cosechó cerca del 20% del Partido Nacional. Pero además, el problema acá es que la expectativa de Sartori, probablemente en su intención, era ser un interlocutor, ser un actor clave en la negociación dentro del Partido Nacional para definir temas como la fórmula presidencial, para definir futuros cargos de gobierno, y quedó muy cerca de Larrañaga, quedó muy lejos de Lacalle quedó con las manos libres como para poder hasta elegir a su compañera de fórmula. Ya estaba decidido. Pero si Sartori hubiese tenido un 35% de los votos, por ejemplo, a Lacalle se le hubiera hecho muy difícil. ¿Había más de una posibilidad? Existía. ¿De una fórmula hoy para conversando, el Partido Nacional? Digamos, con algunas fuentes me comentaban que en principio Sartori y Larrañaga, cuando Lacalle fue a proponer a Beatriz Argimón, le dijeron que no. Cada uno de ellos había presentado su propio candidato. El candidato más firme que presentaba el sector de Alianza Nacional era Carlos Moreira, y la candidata más firme que presentaba, por supuesto, el sector de Sartori era Verónica Alonso. Imagino, sí. Quien finalmente posibilitó, digamos, que esa jugada fuese favorable a Lacalle Pou fue el intendente Antía, que le dio el respaldo a la candidatura de Beatriz Argimón, y entonces Lacalle, respaldado por Antía, que tenía un porcentaje menor de los votos, pero que tiene un peso simbólico muy fuerte dentro de la estructura, acordaron. Claro, porque son los intendentes, ¿no? Y es la estructura de movilización concreta que tiene el partido. Fíjate que en Melo votó el 60% del padrón. O sea, y ahí gran parte seguramente lo hizo a favor de la candidatura de Antía, que ganó en ese departamento, pero que además impulsado por el intendente Botana, es decir, y es el departamento, hasta diría, blanco por excelencia. Por excelencia. Tiene un peso simbólico muy fuerte. Yo por eso tal vez formulé mal o hice una afirmación que no correspondía en el momento en que te la hice, pero yo te decía, para mí el ganador absoluto, si bien tú me explicas muy bien que todos ganaron con aire, con espacio, con solvencia, con todo lo que se necesitaba, fue Luis Lacalle Pou, porque en la noche tiene esa diferencia, porque presenta la fórmula y porque cierra de alguna manera. Es el más ganador de todos, seguro, porque además es el que obtiene el mayor margen en su partido. De los tres que ganaron, es el que gana con mayor porcentaje, es el que gana con mayor libertad, y seguro que y queda consolidado, digamos, como el líder de la oposición. Su discurso mismo ayer lo marca, ¿no? De que va a convocar a los líderes de los distintos partidos para empezar ya a conversar en un eventual gobierno de coalición. Lo dijo durante toda esta campaña, nosotros lo tenemos registrado, en actos, en entrevistas, él dijo siempre eso, ¿no? Que iba a llamar, excepto a la gente del Frente Amplio. Claro, porque lo dice así, exceptuando. Sí, era un gobierno multicolor. Dice multicolor, él, ¿no? Claro. Pero realmente ayer quedó muy bien posicionado para encabezar esa eventual coalición. ¿Y cómo ves que a Talvi para acercarse a Lacalle? Bueno, es el socio ideal, me parece, para Lacalle, por una cuestión de coincidencia generacional, por una cuestión donde en realidad, bueno, ambos van a encontrar maneras hasta de coincidencia generacional y hasta una mayor afinidad ideológica entre el planteo de Lacalle Pou y el de Talvi que con el de Sanguinetti. Entonces, le va a servir además también al Partido Nacional y al Partido Colorado, porque elimina
un eventual competidor al cual es muy fácil pegarle. Es decir, el Frente Amplio tenía en la candidatura de Sanguinetti claramente identificado un enemigo, una figura que para el imaginario frente amplista, para el imaginario del elector de centro-izquierda, sí, lo llevan a las racias, el pasado, no ha perdido ninguna huelga, la ley de caducidad, la ley de caducidad, por más todas que esas la imágenes redactaron los blancos, pero... Sí, pero todas esas imágenes se dieron durante el gobierno de Sanguinetti, y Sanguinetti ha sido una figura muy confrontativa del Frente Amplio. Corrido Sanguinetti a un costado e ingresado una figura nueva de renovación que tiene un carácter conciliador como el que tiene Talvi, va a ser más difícil pegarle. Y Talvi genera incluso hasta bastante simpatía y coincidencia en un electorado que fluctúa en ese centro político, ¿no? Que a veces se puede ver inclinado a votar el Partido Independiente e incluso algún sector más centro del Frente Amplio, como Asamblea Uruguay, como algún sector más volcado hacia el centro, que podría allí hasta pellizcar algún voto. ¿El Partido Independiente? Es un enigma el Partido Independiente en esta instancia. Realmente el Partido Independiente paga las consecuencias de los partidos que no tienen competencia interna, pero esta vez creo que las pagó demasiado caro. Sí. Esta vez votó, superó apenas los 2.000 votos. Si la vez pasada, digamos, la referencia que yo siempre le escucho decir a los integrantes del Partido Independiente es que, bueno, ellos multiplicaron por 6 la cantidad de votos que tuvieron en la interna y por lo tanto obtuvieron un senador, que era un poco el objetivo del partido. Si hoy uno multiplica por 6 la votación del Partido Independiente, no llega a obtener un diputado. Entonces, me parece que es un partido que va a tener que trabajar muy fuerte, va a tener que presentar sus figuras de una manera muy Yo lo veo agresiva, muy pegado al Partido Nacional. Está muy pegado al Partido Nacional, está un poco desdibujado, y además hoy el arco opositor se amplió. Vamos a tener por lo menos 10 partidos compitiendo en la próxima instancia, algunos de los cuales además van a capitalizar, probablemente sí en otra posición ideológica, como el caso del partido Cabildo Abierto, pero van a capitalizar el descontento de los votantes hacia el Frente Amplio o de ex votantes frente amplistas que dijeron, bueno, un día los voté, les di la oportunidad y ahora no quiero más, voy a votar otra cosa. Bueno, el menú de ofertas se amplía. Entonces, el incentivo para votar al Partido Independiente como respuesta a los partidos tradicionales o como respuesta a lo que sería la política más tradicional, bueno, tiene otros competidores. Donde recaudaba votos. Hay otros competidores. El debate entre Andrade y Talvi, ¿favoreció a Talvi? Yo creo que favoreció a ambos, ¿no? Creo que ahí hubo una oportunidad para los dos de mostrarse en horario central en televisión durante 2 horas con una audiencia de aproximadamente unos 30 puntos de rating. Pero Andrade tiene mucha vagina y mucha cosa. Sí. Andrade ha tenido debates en mi programa de hace 20 años. Y tuvo 2 años de participación en el programa periodístico. Claro, también eso te da muchísimo, boliche. Le dio mucho, pero también yo creo que le sumó, porque además vimos a los dos candidatos en una posición absolutamente diferente en las que no vimos a ningún otro. Es decir, acá lo sacaron a los dos, tanto a Talvi como a Andrade, del formato entrevista, lo sacaron del formato declaración e informativo, lo sacaron del formato spot televisivo. Los vimos proponiendo, discutiendo, intercambiando, confrontando. Entonces, hubo una oportunidad de conocerlos, ¿no? Yo creo que probablemente muchos electores, y me atrevo a decir que en el interior del país, por eso también Andrade me parece que lo benefició mucho, pararon la oreja y dijeron, ¿y este quién es? ¿Y qué está proponiendo? Me interesa, quiero conocerlo un poco más. Y tal vez hasta lo podrían votar. Ayer conversaba con uno de los asesores de Andrade y me comentaba que han tenido una muy buena votación en algunos departamentos del interior. Caso Río Negro, caso Paysandú. Como efecto tal vez de este mismo debate. Porque yo lo veía así. Andrade le da a Talvi la posibilidad de que lo conozca la ciudadanía, porque Talvi de verdad no, hasta ese momento para muchísima gente no era conocido, y seguramente ahí empieza el énfasis del crecimiento de Talvi, y para Andrade, que empieza a remontar, también ahí el hecho de que Talvi, un economista, un egresado no sé si de Chicago. ¿De dónde? De Chicago. De Chicago voy, en Chicago, bueno, un economista de la Escuela de Chicago,
le dice al otro, pero mirá que yo te respeto porque yo sé y siento que tú estás convencido de lo que estás defendiendo y discutiendo. O sea, lo saca a Andrade del botija del albañil, del gremialista que convoca, del diputado que renunció, del tipo que se larga solo por la 1808, por un movimiento de ciudadanos, que después, obvio, la 1001 respalda y otros... PVP, no, sí, PVP, ¿no? PVP. Sí, lo pone a la par, sí, lo trata como un par, ¿no? Me pareció. Sí, yo creo que los dos tuvieron un desempeño muy bueno en el debate. Se beneficiaron. Y bueno. Y el debate de Cose sí. Bueno, ayer me decía una periodista, ¿no? Que ella tenía la impresión de que en el debate Talvi y Andrade habían ganado los dos, sí, y en el debate Cose y Larrañaga habían perdido los dos. Y es cierto, los dos en realidad no capitalizaron demasiado. Los dos quedaron probablemente... Carolina Cose hasta incluso más perjudicada que Larrañaga durante el debate porque no pudo exhibir capacidad de transmitir sus propuestas sin recurrir a la lectura. Larrañaga se lo vio más parecido a como es en la realidad, si bien los dos se mostraron sí ahí muy genuinos. Entonces cuando uno se muestra genuino de esa manera en un debate y no es un producto suficientemente atractivo, bueno, el resultado está visto en las urnas, pero ninguno de los dos traicionó su esencia. Pero no alcanzó con esa esencia para cautivar al electorado por ninguno de los dos. Nosotros cuando entrevistamos a Carolina Cose como precandidata, a mí particularmente me llamó la atención la calma, como... Sí, yo creo que más que calma lo que tiene Carolina Cose es una incapacidad de variar los tonos. Entonces... pareciera que está siempre calmada, entonces cuando tiene que darle énfasis a una declaración, cuando tiene que hacer un cambio de tono para darle relevancia a alguna propuesta, todo queda en ese tono monocorde y cordial y que al final no logra. Y cuando Mujica dice anoche, frente a una pregunta, no me acuerdo de qué canal, pero de algún colega, si va a ser Carolina la pareja, digamos... La fórmula, ¿no? Si va a cerrar la fórmula con Martínez, él dice, acuérdense lo que dice la policía francesa. Y yo no sé si eso dice la policía francesa, pero cherchez la femme, que es cherchez la femme, buscar a la mujer, ¿no? Claramente el frente está, diría que obligado por una definición previa a conformar una fórmula paritaria. Pero ayer, la verdad es que... la vicepresidenta... sacó un poquito del pie, ayer a Mujica, si hubiéramos estado en esos espectáculos de gimnasia olímpica, ¿no? Que hay, donde Nadia Comaneci daba las volteretas y caía, que yo, todos los jueces le hubieran puesto un 10. Porque pegó unas volteretas en el aire, como para primero apoyar y después no apoyar y después salir y qué sé yo. La verdad es que la percepción que hay es que la única figura de peso que quedó respaldando la candidatura de Carolina Cose fue la vicepresidenta Lucía Topolansky. Que Mujica en un principio dijo sí, apretando un poco los dientes, diciendo bueno, vamos, y que después conforme fue avanzando y la candidatura de Cose no lograba cuajar y no lograba despegar, Mujica se corrió un poquito al costado y la que asumió realmente la tarea de apoyarla y de defenderla fue la senadora Topolansky. Sí. El tema es que hoy el Frente está más obligado que nunca a asumir una mujer como la candidata a la vicepresidencia porque el Partido Nacional le ganó de mano. Beatriz Argimón, desde que era edila, la conozco, de su trabajo por la mujer, etc. O sea, está muy bien elegida. Es indiscutiblemente la aparte mejor es escribana y abogada. No me acuerdo si es las dos cosas, pero escribana es. Escribana. Yo creo que Beatriz Argimón es, en este momento, y dada esta coyuntura electoral que se está presentando, de la oferta de candidatas que tenía el Partido Nacional, es la mejor candidata. Obviamente. Porque no está sectorizada, porque tiene una trayectoria a nivel parlamentario suficiente para ocupar la vicepresidencia, porque genera muy buen feeling y muy buena relación con todos los partidos políticos y con integrantes de los otros partidos. Beatriz es una de las impulsoras,
junto a Glenda Rondán, Sí, junto a sí, Daisy Tourné, de la famosa bancada femenina. Sí. Las brujas aquellas que se Claro, las juntaban brujas, se siguen juntando. Y eso quiere decir que hay camaradería, que hay confianza, que hay articulación, y es clave en ese rol. Entonces, ahí yo creo que el Partido Nacional... No, y aparte a ella la ningunearon bastante en algún momento políticamente. Pero ha hecho un muy buen encontrar cómo llegar a la presidencia ha hecho un del muy directorio, buen trabajo, ¿no? En la presidencia del directorio del Partido Por Nacional. Por eso digo, es todo este cambio de imagen que se dio en el Partido Nacional, desde el cambio del logo hasta el nuevo lema que han adoptado ahora, el orgullosamente blanco, la transmisión televisiva que hizo el Partido Nacional ayer, que fue enganchada por los canales, es decir, todas las tomas que vimos de los actos del Partido Nacional eran generadas por el equipo de televisión del Partido Nacional. Todo ese trabajo y ese esfuerzo... Y esto de sacar los apellidos. También, eso es más publicitario, pero... Bueno, pero está bien, está pensado. Pero eso es tarea de Beatriz Argimón, ha hecho un trabajo... Ahora es Luis y Beatriz, ¿no? Y Beatriz, y ha estado en todos los actos importantes donde un candidato del Partido Nacional haya tenido que comparecer, ella ha estado. Ha intentado inclusive Sartori. Inclusive Sartori. Ha sido probablemente la persona dentro del Partido Nacional que mejor ha tratado a Sartori y que más ha hecho porque el fenómeno Sartori no quebrara la unidad del Partido Nacional. Bien. Y el Frente. ¡Qué mujer! Porque Cristina Lustenberg... Es difícil, ¿no? Es difícil. En general, en las Constancia instancias... también. Tampoco. El problema con Martínez es que Martínez, siendo un candidato hombre y siendo un candidato del Partido Socialista, se encolumnaron detrás de él gran parte de las mujeres con mayor visibilidad y relevancia dentro del Frente Amplio, incluso aquellas que en la, digamos, colocación ideológica no aparecen tan cercanas a Martínez. Uno debería pensar que Constanza Moreira está más afín ideológicamente al MPP que al Partido Socialista y a Martínez. Sin embargo, producto seguramente de los acuerdos que hay para gobernar en la ciudad de Montevideo, donde Constanza y su grupo integran el gabinete municipal, bueno, quedó comprometida a apoyar la candidatura de Martínez. Hay nombres probablemente dentro del MPP. El gran problema para el Frente... No veo esos nombres. Ivonne Posada... Bueno, yo diría que Ivonne Posada, Patricia Ayala son dos figuras que bien podrían acompañar al Frente Amplio. Pero ese no es el principal problema para el Frente Amplio hoy, me parece. A mí me parece es la figura femenina. No sé si es encontrar la figura. El problema es que en el Frente, a diferencia de en el Partido Nacional, Martínez no tiene hoy el peso político y electoral para elegir él a la candidata. Necesariamente Martínez se va a tener que sentar. En principio se iba a sentar con el MPP y eventualmente con Carolina Cose, pero ahora se tiene que sentar con el MPP, con Carolina Cose y con Óscar Andrade. Y Óscar Andrade, por lo que se maneja, tiene en mente algunos nombres de candidatas para componer la fórmula presidencial externos al Frente Amplio, es decir, pensando en figuras de los movimientos sociales. Tengo idea de quiénes pueden ser. Tengo algunas ideas. Por ejemplo, Brasilska, ¿no? Podría ser, que apoya la candidatura de Óscar Andrade. El tema es el tono, es el perfil, ¿no? Digo, es ahí la cuestión de ponerle una compañera de fórmula a Daniel Martínez que lo complemente adecuadamente. Tiene que ser una guerrera. Tiene que ser una guerrera, pero también hay una Porque realidad. también bajó el nivel, a mi manera de ver. El otro día estuvo Claudio Invernici ahí sentado donde vos estás, pero no quiso hablar del día después porque las cosas cambian mucho, dice Claudio, si sabrá de esto, y es un sabio, y un sobreviviente. Y tú sabes que a mí me parece que le sacaron en la campaña y todo a Martínez una de las características que los frente amplistas más valoraban, que hoy la representa Andrade. O sea, no hay quien hacer temblar las raíces de los árboles. El magnetismo, sí. La verborragia, la capacidad de hacer... La cancha. La cancha, la calle, el problema es que no es lo que la gente quiere oír. No es que se la sacaron, tal vez. Es decir, Martínez es un individuo... muy bien formado políticamente. Muy bien formado políticamente, pero no dudo de probablemente no tiene la simpatía de Óscar Andrade, no tiene el jeito de Óscar Andrade para moverse con la gente, capaz que por su perfil profesional y político es un individuo más distante.
Y también por la heladera, y también por algunas experiencias que fueron muy negativas para él antes, ¿no? Negativas, le jugaron muy mal. Le jugaron muy mal y él empieza a recorrer el país desde el Senado, ¿te acuerdas? Empieza a recorrer, pero muy, muy herido. Herido y herido en su imagen, ¿no? En su imagen. Entonces como que se cuida mucho, ¿no? Vamos arriba. Sí, vamos arriba, pero es muy... Pero no es el vamos arriba que enardece, ¿no? Martínez es muy montevideano y muy clase media. Es un personaje de Benedetti, ¿no? Sí. Probablemente. Bien esas características. Tiene esa cosa. Menos mal que no usa traje, porque si no tendría un traje gris. No, y en cada silla de cada escritorio tendría un saco colgando. Pero realmente es un personaje estándar, ¿no? No tiene esa cosa que tenía Vázquez, que caminaba al escenario, que se abrazaba con la gente, un tipo surgido de los sectores populares, ¿no? De la militancia política, gremial, del fútbol. Martínez tiene todo eso, pero lo tiene a media campana, es decir, fue dirigente sindical, fue integrante de la CFE, pero siempre ahí, no descolla. Qué sé yo, Andrade tiene ese magnetismo, esa llegada con la gente que mueve. ¿Se descarta entonces la fórmula con Andrade? Yo creo que Andrade no quiere tampoco... ¿No? No, seguramente. Andrade estuvo en el Parlamento un tiempo... Sí, yo lo auguré como un chico que se formó, aunque es un hombre hecho derecho, ¿no? Sí. Que se formó conmigo en mis debates. Yo le dije, ¿vas a aceptar? Y el partido me dijo, me ponen. Entonces le dije, 1 año, si acaso, durás. Sí. No es un tipo con una energía para estar en un cargo legislativo y mucho menos en un cargo igual hizo muchas cosas en el Parlamento. Hizo un montón, ojo. Pero digamos que él, por es su otra característica, cosa. Es un hacedor. Es un hacedor, pero además es un tipo que no puede estar quieto 10 minutos. Claro, es un gestor, digamos. Es como Talvi. Claro. Pero obrero, o sea, Talvi es con los empresarios lo que Andrade es con el Zunca y con los gremios. A su modo es ejecutivo. Son ejecutivos. ¿Sí? Entonces, los dos son ejecutivos. Creo que Andrade no está para el tema del Parlamento. No creo que sea su interés asumir la vicepresidencia de la República. El tema es que hoy hablamos todo el tiempo de la fórmula presidencial, de la vice y de qué sé yo. Pero estas internas también son importantes y son decisivas para definir los candidatos a las intendencias. Y si vos me dijeras a mí, bueno, ¿qué te parece que Andrade podría estar mejor o dónde lo ves más a Andrade? Bueno, lo veo mucho más en una candidatura a la intendencia de Montevideo que a la vicepresidencia, aunque tampoco lo veo como un candidato firme, más que nada porque él no es parte de su proyecto. Yo creo que Andrade está haciendo una jugada a largo plazo, está jugando a representar lo que hoy es el sector, digamos, más hacia la izquierda del Frente Amplio y a transformarse en el líder de esa fracción frente amplista. Y eventualmente desde allí construir una nueva candidatura a la presidencia pensando en 2024, pensando en la próxima... Sí, es joven, es joven, ¿no? Pero me parece que el partido de Andrade se juega ahí. Pero por supuesto, si uno tiene hoy 24% más o menos de los votos dentro del Frente Amplio y la candidata que sale segunda tiene 25%, entiendo que pueda reclamar el mismo derecho a sentarse en la mesa de discusión sobre quién va a ser el compañero de fórmula de Martínez, que tampoco es que haya descollado en la cantidad de votos porque tuvo un poquito más del 40%. Entonces, Andrade va a poder sentarse también en esa mesa y entonces en vez de ser un partido de entre dos va a ser un partido entre tres. Entre tres. Y va a poder sugerir, después lo tomarán, no lo tomarán, negociará otros cargos, negociará capaz que la posibilidad de sugerir la candidatura a la Intendencia de Montevideo, están las otras intendencias. Yo sé que el presidente de la República, y lo dijo la vicepresidenta anoche, cuando la entrevistaba, dijeron que este juego, el que viene ahora, que no es un juego, las elecciones nacionales, se juega, es una final del mundo. Para hacértelo futbolísticamente. Para el Frente Amplio, sin duda. Para el Frente Amplio. Es la elección más difícil que ha enfrentado. Y la ven como muy difícil. Es la elección más difícil que ha enfrentado, ¿sí? Porque tiene
el desgaste natural de 3 periodos de gobierno previos, tiene un contexto económico que no ha sido del todo favorable. No lo volteó el Uruguay, pero lo tiene cercenado ahí, lo tiene apretado. Pero además hay una sensación... Los vecinos, la situación económica. Hay una sensación además de malestar económico. Sí, y que la economía, no te voy a decir es la economía estúpido porque no te voy a tratar tan mal, pero es la economía, es puro sentimiento, es pura emoción. Uno se acostumbra a ganar bien. Se acostumbra y se olvidó de que en realidad hace 3 años pudo ir a Europa o mejorar la casita o comprar no sé qué cosa. Ya se olvidó porque ya lo hizo. Lo asume como dado. Y entonces ahora... Y si está dado era porque le pertenecía y porque estaban obligados a dárselo. Exacto. Y él a ganárselo. Exacto. Entonces, de ahora en adelante, ¿los proyectos tendrán algo que ver? Bueno, yo creo Luis Lacalle Pou decía que la gente no lee ni un proyecto. No, los programas, bueno... Programa quise decir, ¿no? Es muy bajo el porcentaje del electorado que lee los programas de los candidatos, más bien escucha propuestas que salen por televisión o versiones, digamos, light de esos programas. Pero yo creo que hoy... No, pero los 4 o 5 puntos que cada uno va a manejar como esos van a estar en discusión. Esos van a estar en discusión. El gran problema es que no veo diferencias tan sustanciales en esos 4 o 5 puntos. Es decir que los problemas están claramente identificados, ¿no? Son económicos, el déficit fiscal, claro. El ajuste. Bueno, todos saben que hay necesidad o que va a haber, que el próximo gobierno se va a enfrentar como ningún otro a la eventualidad de tener que practicar algún ajuste, alguna corrección en materia económica y en materia fiscal. Todos lo saben, eso es poco. El tema es, bueno, ¿a qué sectores van a ajustar? ¿En qué grados? ¿En qué medida? Lacalle Pou ha insistido muchísimo en tratar de transmitir tranquilidad de que las cuestiones, los avances en materia social y de derechos no se van a tocar, de que las políticas sociales se van a modificar en aspectos no sustanciales, no definitorios, pero que se las puede revisar. Pero digamos, no hay tampoco, acá me parece, la confrontación entre dos modelos absolutamente radicales. No, porque el gran lema del Partido Nacional de Luis es un gobierno o un proceso en evolución. Claro. Te das cuenta que le sacan la R, sí. Y el Frente tampoco se anima a hablar de revolucionario. No, porque... Es decir, pero revolucionario puede ser, sin ir a nada extremo, revolucionario puede ser, no sé, innovar desde el punto de vista de la gestión, dar vuelta, sí. Sacar el mantel, ponerlo al revés, eso es innovar. El problema es que ninguno de los que pueda ganar me parece que va a tener espalda suficiente para encarar ninguna revolución. ¿Porque no va a tener las mayorías? Porque no va a tener las mayorías. ¿Y entonces, qué más? Y porque tampoco va a haber ambiente. Si acá tuvimos un individuo que tenía la credibilidad, que tenía el respaldo suficiente para encarar reformas donde se podía meter el bisturí a fondo y podía aguantar con el pecho las balas que le tiraran, fue José Mujica y no pudo hacer esas reformas. Y la principal reforma que fracasa es la reforma del Estado. La del Estado y la educativa. Las dos reformas ahí creo que fracasaron rotundamente. Entonces, si Mujica no logró corregir los números del Estado, sino que además se profundizaron, si no logró modificar, digamos, los distintos cuestiones de la enseñanza y bueno, transformarla, bueno, ¿quién lo podrá hacer, no? Entonces, si no lo logró, fuerte, ¿no? De decir, de entrada, parando la pelota. Los 100 primeros días. Los primeros días, exacto. Creo que los gobiernos que van a venir podrán corregir cosas. No creo que cambiar, porque además... O sea que vamos a cambiar de administradores, nada más. Pero esto es Uruguay, además. ¿Cuándo hicimos un cambio así radical? Atención, que dijimos, planeta Tierra, Uruguay llamando. Nos cuesta todo. Nosotros seguimos jugando al mismo estilo de siempre. El maestro Tavares corrigió algunas cositas. Podemos cerrar un penal. Podemos cerrar un penal, pero nos gusta ganar en la hora. Nos sigue gustando eso. Nos gusta el 0-0 en la hora y el gol así. Y el gol de cabeza, como dijo Talvi. Exacto, eso nos gusta. Y esto es lo mismo. En política, bueno, nosotros apelamos siempre al gradualismo, no nos gustan las aventuras. Por suerte nos ha ido bien con esa posición. Entonces, ninguno de los candidatos que gane va a tocar cuestiones esenciales. Acá nadie va a tocar ni los derechos adquiridos, ni van a eliminar los planes de ayuda social.
Absolutamente, eso todos los candidatos han transmitido esa señal y el electorado creo que entiende esa. Ahora, la otra sorpresa, y ya terminamos, es ¿cuántos votos recogió Manini Ríos? Es una señal preocupante, me parece, ¿no? Me parece que no podíamos dejar esta primera charla sin eso. Me resulta una señal preocupante, no porque me merecen el mayor respeto quienes optaron por él, pero creo que evidencia una señal de cansancio con la política, porque realmente no es un partido que tenga una trayectoria política, no es un partido que haya tenido tiempo para establecer sus propuestas programáticas, no tiene una identidad. Es como un efecto Bolsonaro. Es un efecto cansancio, ¿no? Decir, bueno, todos estos que están acá se parecen entre sí todo y estoy cansado de los políticos y entonces ¿cuál es el que menos se parece? A este, porque dijo esto y esto y es distinto. Bueno, entonces vamos a votar. Y la verdad es que ayer sacó más votos el partido Cabildo Abierto que todos los partidos fuera del Partido Colorado, Nacional y Frente Amplio sumados. Sacó ayer casi la misma cantidad de votos necesaria para obtener un senador. En una instancia estamos hablando de más de 40. 54.000 votos. Entonces, es mucho. Es mucho porque en una elección nacional interna, no obligatoria, donde vota un 60% que no votó ayer. O sea, la mitad del ejército lo votó. Bueno, el tema es ese, ¿no? ¿Quiénes lo votaron? Hay un tema ahí con el voto a Manini Ríos que también creo que hay que tener en cuenta. Puede haber sido producto de ese malestar que seguramente representa a sus electores, un voto muy fuerte en la interna, pero un partido que tenga poca capacidad de captación de cara a octubre. Es decir, que en la interna logró movilizar a muchas personas que sintieron la necesidad de ir a la urna y decir yo estoy enojado, yo quiero esto, quiero un cambio, y que esas personas sean prácticamente el techo de ese sentimiento de malestar. Me preocupa sí que, como por el lado del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti no logró triunfar en la interna, algunos votos puedan correrse, sobre todo un electorado más conservador, más centrado en años, que apoyó a Sanguinetti evidentemente y que podría tener en el partido Cabildo Abierto una opción interesante. Pero digamos, mientras sigan jugando por el lado de la democracia, de la competencia, del respeto a la ley, están en todo su derecho y son expresión de una parte de la ciudadanía. Hay que tratar sí de que bueno, siempre estén en el lugar, digamos, o de acuerdo a las normas con las que juegan el resto de los competidores. Ha sido más que un gusto. Gracias por estar, por este primer análisis que compartimos con nuestros televidentes. En cualquier momento te volvemos a llamar. ¿Cómo no? Esto es Raquel Daruech TV. Muchas gracias. 24 horas de streaming. Gracias, Federico. Gracias.